yo le puse por título al mensaje de hoy día la iglesia orgánica. ¿Se ha dado cuenta que está muy de moda la palabra orgánico? De hecho, ahora casi todo lo que se vende es orgánico, aunque no lo sea. Pero el título orgánico tiene esto de que se ha ido poniendo como en una moda la idea de pertenecer a algo natural, a algo original. Cuando decimos orgánico, por ejemplo, las verduras que nos comemos, la mayoría de ellos ya no son orgánicas. Discúlpenme que nos desanimemos de esa manera, pero ya están intervenidas de manera transgénica hace mucho tiempo. ¿Cómo usted se puede dar cuenta que una fruta, si es orgánica o no, sembrando las semillas que deja esa fruta? Por ejemplo, nosotros compramos a veces unas frutas que son maravillosas, dejamos sus semillas para sembrarlas, pero no reproducen. Ya están intervenidas. Ya no se desanimen, no vamos a hablar de la comida, de eso tenemos un montón de reels que vemos al día y decimos, es con este adelgazo, con este engordo, con este me hago más grande, más chico. Y aquí estamos, ¿no? Pasando un montón de veces por... pero la idea de lo orgánico, que se usa mucho hoy en día, tiene que ver con el rescate de lo original. Por eso es que nos ha gustado mucho la palabra orgánica. Yo creo que la iglesia es orgánica, tiene un desarrollo natural, tiene semillas que pertenecen al origen y que deberían ser conservados en su estado tal cual como es la misión que Dios le da a Adán en el jardín y en el huerto. Cuando usan la palabra que dice que el Señor le dio la orden de labrar y cultivar ese huerto, en el original la misión que se le da a Adán es que conserve en su estado original, ¿ya? Esa idea de chamar o chamer, como le llaman algunos, le decía dentro del propósito con el cual Dios desafía, envía también y le da esta misión a Adán, es que conserve en su estado original. Por lo tanto, es nuestra misión buscar ser la iglesia orgánica, es decir, la que está conservando su originalidad. No siendo original, a veces se nos confunde la idea de ser original y ya uno ve atrocidades en algunas monstruosidades en mega iglesia cuando tiene volando el carrito del viejito pascuero, porque tienen que llamar la atención, y en el centro de eventos que tienen, que ya le metieron tanta tecnología que la voz de Dios no importa mucho. Eso es terrible, ¿no? Eso ya no es orgánico, eso ya pertenece a algo que se parece al original, y lo que nosotros denunciamos por muchos años hablando del misterio de la iniquidad, es decir, lo que parece que pertenece o es de esa identidad, ya no lo es. Ese es el peligro que tiene el no tener una congregación orgánica. Una congregación inorgánica es todo lo contrario, es la que podría estar multiplicando incluso semillas, si usamos la palabra cultivo, que no representen realmente el corazón del originador, que es Dios mismo. Bueno, hoy se usa mucho entonces el término orgánico para referirse al original y a la pureza de cultivos, y también se usa, por ejemplo, lo orgánico hasta en términos administrativos. Hoy día se habla mucho, los emprendedores están hablando mucho de tener desarrollo orgánico. Ya no es solo fruta y verdura o cultivos de semillas, sino que se entiende que hay algo que sirve para la organización de cualquier desarrollo que tenga colectividad. Cuando nosotros tendemos a rescatar todos los procesos que son naturales, por ejemplo, el tener un cultivo sin acelerantes. ¿Sabías que hay químicos que aceleran la maduración de frutas? O también que desaceleran la descomposición. Llega a asustar cuando uno ve la leche que se compra y dependiendo de la cantidad que tenga de números de reciclaje, están en las cajas. Algunos llevan 5 etapas de reciclaje. Pero a uno le duran una cantidad increíble de tiempo y dice, oye, esta cosa dura tanto. Claro, está lleno de transgénicos.
Bueno, el Señor usó las parábolas, que creo que es hacia donde nos va llevando la idea de pensar en lo orgánico, y decía, ¿cómo hablaría Jesús? ¿Habrá hablado el Señor de algo orgánico? Y me encontré con la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, la mostaza. O sea, en realidad Jesús entendió este concepto hace mucho tiempo, como no hemos descubierto nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Jesús ya lo utilizó e incluso nos lo hizo fácil hablando por parábolas de cosas muy profundas. Ahora, nadie se engaña. Cuando Jesús habla por parábolas, Él mismo nos enseña en su palabra cuáles son los propósitos de por qué Él nos está hablando en parábolas. Entonces quiero que hoy día nos metamos en la parábola del cultivo, de la siembra, de las semillas. Pero esto, no porque sea tan sencillo el ejemplo, significa que sea algo sin importancia. Las parábolas usadas en la Biblia tienen en su significado original la idea de que algo está al lado de o en paralelo a. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, la enseñanza no está directamente relacionada con el trigo mismo y con la cizaña, sino con lo que se va a extraer después de la analogía o de la enseñanza que está al lado de. Cuando hablan del trigo y la cizaña, en la parábola se están refiriendo a la humanidad. Y están así, tan completo, que cuando el Señor nos dice, si ustedes aprenden a extraer bien de las parábolas qué es lo que yo estoy hablando, te vas a dar cuenta que Él dice, incluso les estoy declarando cosas que están escondidas desde antes de la fundación del mundo. Así que no nos engañe, la parábola, una semilla puede ser insignificante, pequeña, pero si está en las manos de Jesús y la está usando para ilustrar algo, Él nos está diciendo desde el comienzo cómo es que se originó incluso la historia de la humanidad, cómo se pervirtió la humanidad, también lo dice, pero también cómo es que Él le va a dar solución a toda esa perversidad. Mateo capítulo 13, verso 3, ahí están algunos textos que gente me reclamó, me dicen, no, es que usted cuando predica, uno está anotando el texto y de repente, ¡pum!, le lanzó 3 más. Entonces, le dejo ahí la recomendación, anote Mateo capítulo 13. De hecho, lea Mateo capítulo 13 en adelante. Hay un sinfín de parábolas, es como que en ese momento está inspirado. Mateo recopiló también todas las parábolas de un día significativo de Jesús. Por alguna razón ese día Jesús, nos expresa Mateo, dice, habló todo el día por parábolas. Era como que estaba hablando en acertijos, parece que para algunos, ¿no? Mateo capítulo 13, verso 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, por ejemplo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y él ya usaba la idea orgánica entonces para demostrar que hay un proceso de desarrollo de la humanidad que tiene carácter de natural y otro que consiste en pervertir dicho orden y también sus resultados. ¿Por qué? Porque cuando leemos la parábola del sembrador, nos damos cuenta que usted la va a leer, porque aquí la prédica no está todo hecho. Para que usted la entienda o la profundice, usted va, pues si le importa, si le interesa, usted va a leer Mateo 13. Pues decir, si no, se va con la opinión de siempre, no, al pastor no le entiendo ni una cuestión. Y como un día perdido, oh, le toca predicar al pastor, ay, qué lata, no vamos a entender nada. Pero si usted lee el capítulo 13 de Mateo en adelante y lo junta con esta prédica, créame, le va a resultar. Pero está hecho así. Entonces, en el capítulo 13 de Mateo mismo, del 10 al 15, Jesús enseña el propósito de las parábolas. O sea, cuando tú estudias una parábola de Jesús, entiende que Él ya te da de antemano un mapa con el cual y cómo debería entenderse la enseñanza. ¿Qué es lo que tú podrías extraer de esa parábola? Dice, entonces acercándose los discípulos, después de ese día extraño de Jesús, todo el día hablando por parábola, la siembra, la semilla, la tierra, la cizaña, las mostazas. ¿Por qué le hablas por parábola?, le dijeron los discípulos. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado
saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que si no lo entiende, preocúpese. Si no entiende la parábola, dice Jesús, es que a vosotros os es dado el saber los misterios del reino, mas a ellos no. ¿Quiénes serán ellos y quiénes son vosotros? Yo antes tenía una idea muy crítica y la reparé. Creo que el Señor me la reparó, me arregló. Cuando yo predicaba de esto decía, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino y a otros no. Y yo lo interpreté así. Es que Jesús, a los que son duros de corazón, porque también en el contexto están, dice, como que les vela el entendimiento y para incluso no concederles que se arrepientan, no les hace entender, ¿no? Algo así como cuando el conflicto que Dios tiene con Faraón y le endurece el corazón para que no se arrepienta. Y yo usé más o menos el mismo principio para este texto, pero estaba equivocado. Lo leí con la perspectiva que enseñó Bill Johnson en una de sus prédicas y lo estudié y yo dije, este hombre conoce más al Señor que yo definitivamente. Yo lo interpreté así: al que el Señor no le deja entender los misterios, es que no quiere que se arrepienta. Lo tiene chato, lo tiene aburrido y en algún momento le va a caer el juicio y se lo va a echar el Señor, ya por porfiado, por corrupto, por soberbio. ¿Será mi interpretación? Aquí exponiéndonos, inofendible. Y la verdad es que la interpretación de Bill Johnson es que el Señor a los que están listos para la revelación les hace entender lo que Él quiere decir, porque están listos, van a poder ser transformados, pero aquellos que no están listos no los quiere enjuiciar más todavía, no los quiere hacer más responsables todavía, porque si lo entendieran y aún así quieren seguir siendo rebeldes, la misión del Señor, que es que todo el hombre proceda al arrepentimiento, terminaría haciendo que el fruto sea exactamente lo contrario. Así que cuando Jesús cierra el entendimiento de alguien, no es para enjuiciarlo, es para no enjuiciarlo, es para que no le vaya peor, porque somos responsables, mis queridos. Cuando Dios nos revela una verdad y esta realmente nos ilumina el entendimiento, se nos alumbran los ojos del entendimiento, somos responsables delante del Señor y ya no podríamos excusarnos delante de Dios diciendo, Señor, es que no pude. Es que cuando vino el entendimiento era el tiempo del cambio, era el tiempo de tomar una decisión. Y la decisión no es solo no acercarse a Jesús, la decisión es alejarse de Él. O sea, en alguna medida es comprometedor escuchar las revelaciones de Jesús. Para bien, no se preocupe, para salvación. Bueno, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. O sea, el que está en el correcto corazón, el Señor lo revela, dice, te van a añadir más. Pero dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces el Señor dice, ¿para qué le vamos a quitar lo poco o nada que tenga esta persona? Dejémoslo ahí hasta que en algún instante determinado la misericordia exista algún cambio de actitud que le permita entrar al entendimiento que Jesús quiere compartir. Porque viendo, dice el Señor, no ven, y porque oyendo no oyen ni entienden. O sea, es una mirada de misericordia de Jesús. El que ve y no ve, el que oye y no escucha, el que no entiende. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Dónde se entiende? Con el corazón.
¿Y si tengo el corazón duro? ¿Y si tengo el corazón predeterminado a no asumir, a no doblegarse? No lograré entender. Bueno, esa es parte de los propósitos de por qué Jesús habla por parábolas. Mateo capítulo 13, en el verso 34 y 35, vienen otras características más. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, en las parábolas Jesús está diciendo cómo es que el mundo, el sistema, lo que conocemos, incluso el universo, el cosmos, si se quiere, en el original aparece ahí como cosmos, el universo, cómo es que se fundó. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor ocupe ejemplos tan sencillos, pero nos está enseñando cosas tan grandes. Quiero recomendarle la lectura de la parábola del trigo y la cizaña. Anótelo, usted la lee en la casa, porque podríamos quedarnos pegados allí y no vamos a pasar a donde creo que tenemos que llegar hoy día. Miranda está llena de vida, ya nos dimos cuenta, así que ustedes... pensé que traía la ofrenda, pero se la llevó. Entonces, si usted lee el capítulo donde aparece la parábola del trigo y la cizaña, y más adelante lee la explicación que Jesús da del trigo y la cizaña, yo le voy a dar un resumen ahora porque vamos a pasar donde vamos al tema. En realidad este sirva como apoyo nomás. Pero como estamos hablando de cultivo, estamos hablando de cómo el Señor dice, ya, les voy a hablar de cómo la idea de un huerto orgánico, pero el huerto orgánico es el universo entero, ¿ya? Entonces, para que lo entendamos clarito, con perita y manzanita, en vez de perita y manzanita vamos a usar la semilla del trigo y la semilla de la cizaña. El trigo sabemos que es el original y la cizaña es lo que se parece al trigo, pero no es el original, y de hecho tiene características en el cultivo. La cizaña, en la vida de cultivo, tiene la característica de que se parece, le roba los nutrientes incluso al trigo, lo ahoga, no lo deja crecer, no lo deja desarrollarse, pero cuando madura no tiene fruto, ¿no? Pero una persona que no tiene mucha experiencia, cuando ve una espiga de trigo y una que es cizaña, especialmente en su proceso final, es muy difícil que la logre identificar si no tiene experiencia. Se parecen mucho. Fíjate qué tremendo cómo Jesús usa algo tan sencillo y nos dice, esta es la historia de la humanidad. Cuando usted lea la parábola y la explicación de Jesús, se va a dar cuenta que lo que le estoy parafraseando es así. Dice, les voy a contar la historia de la humanidad. Los hombres son el trigo. La cizaña, dice, son... y el trigo, que son los hombres, el género no, ya ¿para qué vamos a empezar con ese tipo de problemas? Humanidad. Dice, y son los hijos de Dios, y los hijos del reino son los que siembra Jesús. Porque el que siembra la buena semilla en el cultivo, en la orgánica, en la parábola que Él nos dice, Jesús dice, yo soy el que tiene el poder de engendrar hijos del reino, y los hijos del reino los engendro yo. El que los siembra soy yo, el que los pone en la tierra, el que en realidad los engendra el Padre. Pero Jesús dice, pero ocurrió algo raro que es difícil de explicar, se lo voy a tener que explicar con parábola para que se entienda mejor. Viene alguien en la parábola y le dice, pero Señor, si en tu campo solo sembraste trigo, ¿cómo es que y usaste solo semillas que eran de ese original? Porque es que al lado del trigo vemos cizaña. Ese es un misterio. No se entiende. Jesús le dice, ok, es que un enemigo ha hecho esto.
Cuando los hombres dormían, vino un enemigo, dice, y a escondidas contaminó con algo que se parece al hombre o a la humanidad, pero no tienen pacto conmigo, no son de la comunión conmigo. Y hace una tremenda diferencia. Cuando hace años predicaba este tema, muchos pastores se escandalizaron conmigo, me dice: ¿usted está predicando que hay razas paralelas? Así. Yo le dije, en cierta medida sí. ¿Cuál es el paralelismo que hay? Los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Sencillo. Los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Lo dice el Señor. Perdón si ofendemos a alguien, ¿no? Pero los que son hijos de Dios son los que ha sembrado Jesús y Él ha puesto en esta tierra para que se multipliquen y fructifiquen. Cuento corto, parábola del trigo y la cizaña. Usted la estudia, después la conversamos. Pero yo quería llegar en este día en realidad al establecimiento que va más allá. Ya pasamos muchos años hablando del trigo y la cizaña y la iniquidad y la guerra espiritual y toda esta cuestión que es buena, pronto viene. Pero ahora quiero pasar al establecimiento del cultivo. ¿Cuál es el sistema de desarrollo orgánico que tiene el Señor y cómo debería funcionar? ¿A qué deberíamos apelar? ¿De qué tipo de desarrollo bíblico y de convicciones de fe deberíamos tener para saber que nuestra edificación es orgánica realmente o no? Entonces, de acuerdo a lo orgánico, para que un cultivo sea orgánico, ¿qué características debe tener? Por favor, ayúdenme. Semillas originales. Semillas originales, ¿cierto? Ok. Pero yo puedo tener un montón de semillas. De hecho, a mí me regalaron hace tiempo muchas semillas de mostaza que las conservo en un frasquito de recuerdo. Y no ha salido nunca un árbol de mostaza. Estoy frustrado, a lo mejor son falsas. ¿Cómo podría cerciorarme? Entonces, si quiero tener un cultivo orgánico, tengo que tener semillas originales. Pero después de tener las semillas originales, ¿qué hago con ellas? Hay que preparar la tierra. O sea, a veces me ocurre, ¿no? En la casa tengo un lugar donde dejamos, yo no sé si es muy ecológico de mi parte, pero todo lo que son cuescos, de lo que venga ahí. Y de repente, pum, sale un durazno, palto, y los voy trasladando. Yo sé que no es, industrialmente estoy perdido, no me iría bien, pero resulta, o sea, una manera de hacer cultivo en ese sentido es tirar la semilla y a la que te criaste, y en una de esas, si eres resiliente, semilla va a salir y va a dar fruto. Pero otra cosa es que yo prepare la tierra. Quiero tener un cultivo orgánico. Voy a abrir la tierra, voy a enriquecer la tierra, abonar la tierra. Voy a crear sistemas de regadío para que en el momento indicado esas semillas reciban, porque miren, si le ponemos un exceso de agua, lleno de buenas intenciones, pero el exceso de agua puede matar la semilla, ¿sí o no? Y si yo digo, no, tiene que hacerse el fuerte nomás y no la riego nunca. Entonces, el sistema tiene que ser ordenado. El sistema tiene que tener, sobre todo, originalidad. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tremendo mensaje eso. Eso sí que hay que leerlo muchas veces. Y orar y pedirle al Señor, el Espíritu Santo me podría, ayúdame a entender esto. Pero si estamos en el concepto de los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, como que Jesús nos enseñó ya, y Mateo se encargó de sistematizarlo, de explicarnos cómo es que la raza humana se contaminó por causa del pecado y se creó literalmente un tipo de humanidad que no tiene pacto con Dios, que está contaminada incluso, y no entremos en más detalles para no quedarnos allí. Es fome cuando evadimos temas, pero de verdad da vergüenza, pero no se puede, pues sería mucho. Lo dejamos pendiente a lo mejor. Lo que quería decir en el día de hoy es que la iglesia, el cultivo orgánico de hoy día, es la expresión que Jesús quiere manifestar. La iglesia no es un conjunto de personas que tienen buenas intenciones de cuidar viejitos, es mucho más que eso. Primero que todo, es la expresión de un sueño que no nace en el corazón del hombre. La iglesia es la expresión de un sueño que nació en el corazón del Señor. Porque Él dice que nos escogió en Él antes de crearlo todo, antes del mundo, de la fundación del mundo. Entonces tú, no sé, si tu historia ha sido muy triste, tu alma podría y tu corazón podría engañarte, haciéndote creer que tu búsqueda de Jesús es solamente que te arreglen los problemas del alma que tiene los días tristes de tu existir. Pero te perderías el descubrir el sueño que Jesús tuvo desde antes de que tú estuvieras en esta tierra, aún pasando por los días difíciles, aún pasando por los traumas asquerosos a lo mejor que son injustos en cierta manera de ver la vida, porque a algunos les tocó sufrir menos y a mí me tocó sufrir tanto. Créeme, el Señor te conoce y Él sabe que cuando tú despejes la incógnita de tu vida, que es Él, incluso el trauma, lo terrible, lo doloroso que estás pasando, va a adquirir un sentido diferente, porque tú eres capaz de soportar aquello, de lo contrario Él no lo habría permitido. Pero para sanarte encontrará la manera de compensar tanto amor que te ha faltado, tanta justicia que no ha venido a ti. Él encontrará la manera de manifestarse para restituirte todo aquello que te robó el enemigo, porque entre otras de sus grandes causas, Él vino para deshacer las obras del diablo. Él sabe que tú tienes marcas gigantescas, Él lo sabe, pero te soñó desde antes y necesita que tú le creas. Sal de la cárcel del corazón y del alma. Sal de mirar y juzgar como que toda la vida gira en torno a tu dolor o a lo que es la injusticia que vino contra ti. Porque hay algo mucho más grande que eso. Y a eso sí que le queremos faltar el respeto cuando se enseñorea de nosotros el dolor, el trauma, cuando nos victimizamos por todo y decimos, ¡ay, como que Dios se olvidó de mí! No, pensó en ti antes incluso de que tú llegaras a esa condición, y tuvo un sueño y tuvo un propósito mucho más grande que aquel que hoy día te hace ver la vida como si todo estuviera perdido. Nos escogieron en Él antes de fundar el mundo.
El mundo se fundó y el mundo lamentablemente se contaminó con pecado. La humanidad creó y se creó un paralelismo que no tenía pacto con Dios. Todo eso nos lo dicen las Escrituras, que Jesús y la obra que Él hace la tiene clarísima. Pero cuando empieza la revelación, el apóstol ahora, Pablo en Efesios, nos está diciendo: ok, es verdad todo aquello, la humanidad, la cizaña, eso que tiene que salir, que si no se arrepienten, o que el Señor hasta el último instante lo está peleando para que tengan la claridad, para que acepten, para que ablanden el corazón y dejen de pelear con Dios, dejen de juzgar a Dios por sus días amargos y difíciles. Si tan solo ejercieran un poco de fe en el propósito, en aquel sueño que Jesús tuvo con ellos, podrían darse a la tarea de disfrutar la libertad, la plenitud que siempre soñó el Eterno para ellos. Porque es temporal, el dolor es temporal, el trauma es temporal. Yo sé que duele, yo sé que es difícil, pero es temporal. El Eterno te está manifestando un proyecto que es mucho más largo que solo el trauma y el dolor de ese momento asqueroso, difícil, y que aunque no nos guste reconocer, todos nosotros cargamos más de alguno de ellos. Con todos nosotros en algún momento han sido injustos, con todos nosotros en algún momento nos han traicionado. Y el otro que es más vergonzoso, nosotros hemos sido injustos en más de algún momento y también hemos traicionado a otros. Pero aún así, el proyecto que tiene Él es mejor, porque nos confió que, sabiendo nuestras contradicciones, sabía Él cómo le iba a poner solución. Porque fuimos escogidos, dice el Señor, antes de que lo hiciera todo, en el amado, en Él, en Cristo. O sea, entrar a Cristo, por así decirlo, es tener la seguridad de que ahora ya no me miran a mí, yo ya no tengo una vida tan solitaria, ya no soy un huérfano espiritual o carnal. Ahora pertenezco a una familia. El Hijo me insertó en la familia del Padre. Y el Padre ahora me dice: pero es que yo siempre te he querido contar esto. Nunca fuiste pobre. Y no estoy diciéndote riquezas como vanidosas. Nunca has sido pobre. Nunca fuiste un huérfano. Siempre me tuviste a mí. Pero la manera de acceder es que tú creas en la labor que yo he hecho por ti, en el sacrificio que yo he hecho por ti. Que te amé. Hace un par de minutos se cayó el Ariel aquí. Me dolió más a mí. Para peor, se cayó al lado mío. O sea, yo estaba cuidándolo. Y yo me imagino cuánto sufre nuestro Padre cuando nos ve cayendo. Cuánto sufre nuestro Padre cuando nos ve sin esperanza. Cuando nos ve, Él se siente completamente desprotegido. Él se siente como si yo no existiera y yo estoy aquí llorando al lado y Él no tiene idea. Pero no puedo acceder si no es por la fe que le regalé, porque si no, no sería justo. Tiene que ejercer fe en Jesús. De lo contrario, no puedo. Entonces, un cultivo orgánico es la expresión de semillas del reino que somos nosotros. Ahora, digo semillas en todo el sentido de la palabra, porque Jesús nos enseñó que el misterio de la semilla es que para que haya fruto, la semilla tiene que morir. O sea, si quiero y entiendo que Jesús me convirtió en una semilla del reino, voy a tener que morir para que Él me resucite. Y aquí es donde empieza el proceso de la muerte. Este evangelio no es muy bien visto ni muy buscado, pero quiero decirte que la buena noticia de Jesús es que todos tenemos que morirnos y resucitar en Él. No es solo, qué bueno que Jesús murió en mi lugar. Sí, Él pagó por todos los pecados, pero eso no significa que a mí no me corresponda hacer el mismo sacrificio, ir al altar y hacer que se mueran ahí un montón de deseos, anhelos, proyectos que no son del proyecto del original del reino. No se puede. Me acordé de la mamá de Juanjo. Siempre le decía: Juanjo, no se puede zapatear en las dos fondas. Tenéis que escoger una sola. O zapateáis en la fonda del reino o zapateáis en la fonda del antirreino.
Y hay invitaciones del antirreino que son tan agradables, son tan seductoras. Parece ser que nos van a regalar tanta plenitud. Y aún sabiendo, a veces cometemos el error y el Señor nos espera. El cultivo que el Señor está esperando es es que la originalidad de su persona esté dentro de ti. No es aprendiendo doctrinas, aunque hay que aprenderlas. Estamos con ganas de leer la Biblia y hay que hacerlo porque alimenta el Espíritu, te da recursos. El Espíritu de Dios te los va a poder recordar en los momentos difíciles. Pero si hay algo que me di cuenta es que si Él nos escogió en Cristo antes de hacerlo todo y nos predestinó para aquello, dándonos a conocer que el misterio de su voluntad, no sé si lo logramos ver, pero tú eres la expresión, la apertura de un misterio de Dios para la humanidad. Los profetas, el apóstol Pedro dijo, los profetas que profetizaron antes alcanzaron a tener dos tipos de revelaciones. Dice, primero vieron al Mesías, al Cristo sufriente, y después de ellos vieron la gloria que estaría detrás de ese sufrir del Mesías. Vieron como dos grandes cúspides, una más chica, la otra estaba atrás, la gloria, el reinado, el reino, pero no lo vieron en una perspectiva completa, porque el misterio del cuerpo, que somos nosotros, tiene que aprender a asumir que es nuestra responsabilidad hoy día dar a conocer lo que Dios tuvo oculto por mucho tiempo. La iglesia es un misterio oculto y no es un ocultismo de brujería, era una reserva que se tenía guardada el Señor, la iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia? La iglesia es todo aquel que tiene pacto con Jesús, aquel que Jesús se ha dado a la tarea, al honor y encontró en dónde morar dentro de esa persona para que el reino de Él desde dentro hacia afuera manifieste quién es Dios, cómo es su amor y cuál es la genética, la identidad, la naturaleza que Él quiere que esté presente en la tierra. Voy a terminar, tengo más, pero ya los niños y yo también me empiezo a poner. Ustedes saben que tengo déficit atencional. El Señor me ha ido sanando con los años. ¿Te acuerdan antes? Sí, así con cara de ministro molesto, así como... Claro, es que ahora soy abuelo, entonces desde que... Cuando nació el Ariel, le dije, bueno, ya ahora cambiaron todas las reglas, los niños ahora pueden hacer lo que quieran. No es tan así. Lo que pasa es que uno va aprendiendo también. Las semillas del reino que Jesús quiere manifestar ahora son originales. Mi pregunta para ti y para mí es así. Pues, haga este ejercicio conmigo. Apúntese a sí mismo, por favor, así. Y diga, ¿soy una semilla del reino? ¿Qué podría garantizar que yo soy una semilla del reino? ¿Mis convicciones? No, yo estoy seguro. ¿Por qué? No, porque estoy en todos los cultos y doy diezmo y ofrendo y hago cosas para el Señor y oro. Y oro mucho, ayuno incluso a veces. Soy una semilla del reino, soy una expresión del misterio que tenía oculto Jesús por las edades. ¿Cómo hago que mi testimonio sea verdadero? ¿Qué valida mi testimonio? Ok, los frutos, pero el Espíritu Santo. Los frutos, bueno, los frutos también son parte de la presencia del Espíritu en nosotros. ¿Qué hace verdadero el testimonio de alguien? ¿Perdón? Cuando alguien lo puede ver, ya,
¿Perdón? Cuando otro lo valida, ¿qué valida mi testimonio, mi convicción, mi fe? ¿Qué valida? Una vez alguien preguntó esto, ¿no? Estaba predicando, dijo, ¿cuántos testifican del Señor aquí? Y yo, impulsivo, mucho más joven que ahora, yo al tiro, amén. Y ahí quedé en vergüenza en un auditorio gigante porque el predicador dice, ¿y el Señor testifica de ti? Igual ahí nomás el predicador, porque ¿para qué hace eso? Como abusar, pero la pregunta aquí va para nosotros, ¿no? ¿Y Jesús testifica de ti? Tú testificas de Jesús. Amén. Lo confieso, predico, le hablo a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia. ¿Y qué dice Jesús de tu persona? Dijo Jesús, Juan capítulo 7, ahí lo anotan por ahí lo estudian. Juan capítulo 7 dice que el testimonio de alguien, dice, para que sea verdadero, uno mayor que él tiene que dar testimonio de él. Jesús dice, ¿por qué mi testimonio es verdad y es verdadero? Porque mi Padre da testimonio de mí. Yo no vine aquí con ideas personales, Él me envió, yo estoy aquí en sujeción, estoy haciendo su voluntad, sujeto completamente, y Él, que es mayor que yo, da testimonio de mí, porque yo estoy en la calidad de hijo aquí. Para que tu testimonio sea verdadero, Jesús tiene que testificar. ¿Cómo lo hace? Hoy día hay una dinámica orgánica. Me encanta la vida de los árboles. Tienen las raíces, ¿sabías tú que crean redes de apoyo entre ellos? Y no solo se entrelazan para ser más firmes en la tierra, sino que se comparten nutrientes. Vosotros, dice el Señor en su palabra, sois el plantío de Jehová. Como árboles que están ahí cimentados unos con otros. Cuando hay una unidad que es genuina, la gran característica es que de lo mejor de mí es para ti. ¿Cómo yo puedo saber si alguien realmente está en el corazón y desde la genética de Jesús es que está sirviéndose para los demás, para bendecir, para beneficiar a los demás? Eso testifica. Dice uno, él es como Jesús, ella es como Jesús, es igual. Entonces dice el Señor, yo los escogí desde antes, los aparté para mí, para que sean santos, para que no tengan manchas. Ese es el destino que yo soñé con ustedes. Eso es quienes son ustedes en mi sueño. Pero no los voy a dejar solos, les voy a ayudar. Yo voy a pagar el precio, ¿ya? El pecado y todas las cosas que ustedes no pueden, yo lo voy a pagar. Yo voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a resucitar, voy a vencer la muerte, voy a vencer el pecado. ¿Ya? Y cuando tenga toda la victoria en mis manos, voy a repartir el botín de la siguiente manera. A ti, que muchos te van a decir que eras insignificante, que no tendrías como futuro, no harías nada importante en la vida, te voy a regalar lo mejor de mí. Mi propio espíritu va a hacer una morada dentro de ti. Entonces la relación que tendremos, muchos no la van a entender, pero nosotros la vamos a disfrutar. Te voy a llenar de misiones que tienen que ver con mi voluntad, para el entorno en el cual yo te planté, porque tú no eres un accidente en esta tierra, tú no eres un accidente ni con tu familia, ni con tus amigos, ni con tus vecinos. Tú eres un proyecto que yo venía soñando desde antes. Tu trauma, tienes que confiar en mí, dejar que te lo sane, pero deja de vivir en el victimismo, deja de vivir echándome la culpa como si yo me hubiera olvidado de ti cuando tengo este proyecto que ni siquiera te has atrevido a leer en la introducción del libro que tengo contigo. Mi espíritu, dice el Señor. La iglesia orgánica, es que no hay iglesia que no sea orgánica. Es como cuando estaba de moda la iglesia profética. Hermano, la iglesia es profética, es la naturaleza de quién es el Mesías, de quién es Dios.
Lo profético es parte de la identidad de Dios. Lo apostólico, lo magisterial, lo evangelístico, lo pastoral, todos esos dones ministeriales tienen que estar presentes de alguna manera dentro de nosotros, porque esa es la identidad de quién es el varón perfecto, Cristo mismo en nosotros. Pero Él ahora te dice, quiero que entiendas esta verdad. El apóstol Juan lo resumió así, y ahí termino. Dice, una iglesia orgánica es esta, es la que sabe que el anticristo ya está operando, que viene uno, ¿cierto? Y que se levantó, estamos en los últimos tiempos, y ahora se han levantado muchos anticristos, ¿ya? Modelos chicos del anticristo que negaba en primer lugar la deidad de Jesús. En ese tiempo peleaban con el gnosticismo, con toda una ideología que hoy día está floreciendo, pero terriblemente, llena de intelecto y con muchísimas verdades espirituales o pseudo verdades espirituales. Pero no se preocupen, dice, ustedes son un cultivo inteligente, porque vosotros habéis recibido la unción del Santo. Y es la unción misma la que les dirige a todo lo que Él quiere que aprendan, incluso porque algunos no tendrán ni siquiera necesidad que uno le enseñe al otro. Esto a los individualistas les encanta. Dicen, no, yo sé, yo tengo la unción del Santo. ¿Cuál es la unción del Santo? Yo me lo imaginé así al comienzo. El Santo es Dios y yo soy el ungido. Claro, es que poco menos no. O sea, si yo estoy ungido por el Santo, y después dije, qué vergüenza, cuando me puse a estudiar, dije, interpretado por cabezas de pescado. ¿Sabes cuál es la unción del Santo? Es la del Mesías. ¿Qué significa Mesías? ¿Cuánto ocupa la palabra Mesías? Yo aquí lo he escuchado a varios. Alguien que me dé el significado de Mesías. Ungido. Entonces, el ungido, cuando el profeta Isaías 61, profetizando lo que iba a ocurrir con Jesús en Lucas 4, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos, predicar el buen año agradable para los pobres, los presos, la apertura de la cárcel, etc. Lucas capítulo 4, Jesús lee esto delante de todos sus actuales, amigos y enemigos, y dice Jesús, esto se ha cumplido ahora enfrente de ustedes. Lo querían matar, el Padre lo tuvo que hacer invisible, no era el momento de dar la vida todavía, salió en medio de ellos, no lo vieron. Pero ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo soy el ungido, soy el Mesías. Y el apóstol Juan dice, es que ustedes tienen la unción de Él. El ungido es Él. Él es el Mesías. Él es el de la unción. Él es el santo. No nosotros. Santo en otro régimen del entendimiento, ¿cierto? Santo en que nos consagramos, dejamos que Él nos santifique, que Él nos aparte, pero vamos a dejar algunas vanidades de lado en este día. Recibir la unción del Santo es asumir que el Espíritu del Mesías, el que lo levantó de entre los muertos, hace que Él viva dentro de nosotros y por eso tenemos vida en Él. En Él somos predestinados, en Él encontramos el proyecto, en Él encontramos la verdad. Lea el apóstol Juan y dice que ahora ustedes no tienen necesidad de pelear en los anticristos, le van a vender mentiras, pero la unción del Santo que está sobre ustedes les va a enseñar todas las cosas. Entonces no se trata de que yo tenga la verdad, se trata de que la verdad me tenga a mí. Si Él vive dentro tuyo, entonces ¿por qué tendríamos que tener debates para estar de acuerdo hacia dónde estamos dirigiendo el curso y los pasos hacia dónde vamos caminando con el Señor? ¿Por qué tendríamos que tener acuerdos casi administrativos, políticos, cuando la unción del Santo
la del Mesías, la del ungido, si mora dentro de nosotros, su naturaleza, su identidad, nos hará hablar un mismo idioma. ¿No hay derecho a tener diferencias? Yo creo que ese derecho es como bien progresista, pero lo redactaría así: hay diferencias. Hay que aprender a conversarla, a disfrutarla y a encontrarnos en Él, en el Mesías, en el ungido, en el santo. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, ya sabemos que estos son los últimos tiempos. ¿Por qué se le llama los últimos tiempos? El primer tiempo más importante es cuando Él vino por primera vez. El segundo, para algunos que dicen que ya vino, Dios los bendiga, igual los amamos, y quienes pensamos que aún, o que por lo menos está viniendo ya, pero que el tiempo final va a ser consumado de una manera muy diferente. Este último tiempo en donde ya la obra de Jesús está hecha, el consumado es, ya se hizo, Él decretó, ganó, todo lo que ya es victoria, nos hace entender que ahora tendremos muchas guerras con los anticristos. Por ejemplo, las ideologías que están imperando, los que quieren gobernar las naciones, todo este globalismo, la Agenda 2030, todo está motivado por un montón de anticristos, ideólogos de la maldad, ideólogos del mal, del pecado. Son aquellos que defienden la postura antidios en todo el sentido de la palabra. Me llega a dar vergüenza escuchar a personas que dicen que son educados, que son cultos, abogando por matar niños, por hacer que los bebés que en el vientre ya ni siquiera tengan espacio a vivir en el 9º mes. O sea, para ellos la reivindicación más grande de libertad es matar, matar, matar. El diablo vino a robar, matar y destruir, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No hay solución. ¿Cómo pueden pretender darle solución a una mamá, a un papá matando a un hijo? Esas personas no pueden dormir después. Esas personas no encuentran nunca más la paz. Aquellos que les mintieron acerca de su identidad se cercenan el cuerpo y cuando quieren retroceder no tienen cómo hacerlo. A algunos a los 12 años, a los 11 años les han vendido esas mentiras, una porquería que proviene del infierno mismo. Y la unción del Mesías, la unción del ungido, del santo, que mora dentro de nosotros, nos tiene que hacer reaccionar, por lo menos a denunciar y decir: no estamos de acuerdo, la vida de Jesús tiene mejores ideas. Hay un proyecto que está por encima de los traumas. Conclusión: una iglesia orgánica, o la iglesia es orgánica, o la orgánica de la iglesia tendrá el orden perfecto cuando cada uno de nosotros sea gobernado por el Espíritu del Señor. Cuando la unción del Santo deje de ser una placa memorial de algo retórico. La unción del Santo, el Espíritu del Mesías mismo, morando dentro de nosotros para que nos enseñe todas las cosas. Cuando esa dinámica se da, es tan espectacular. He estado en lugares donde no he conversado jamás con una persona, pero ministrando al Señor nos entendemos a la perfección, incluso no hablando el mismo idioma. Tengo esta visión, interpreto tal cosa, porque el idioma del reino de Dios es universal. El idioma del amor es uno solo. Y Él quiere compartirlo contigo. Para que esto sea ordenado, vamos a tener que cerciorarnos si realmente tengo una religión o el Espíritu del ungido vive dentro de mí realmente o no. Lo orgánico es lo original. Póngase de pie, por favor. Hijitos,
ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No estoy hablando de la congregación, estoy hablando de la iglesia, de la identidad colectiva. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esa es una iglesia orgánica, la que tiene el Espíritu del Mesías viviendo dentro de sí. Que cuando habla del hermano sabe que Jesús vive en él y no llegar y hablar porque estoy peleando contra Jesús. Tengo diferencias, no hay problema, charlemos, dice por ahí, rescate. Tomemos unos mates y charlemos. Tal vez este es el mejor momento de charlar, pero nadie tiene derecho a romper el vínculo de la iglesia, a destruir con sus pensamientos y comentarios aquello que no me gusta. Ahora sí que le voy a caer mal, y muy a propósito a alguno, ahí, muriendo, estoy en la cruz. Yo sé que nosotros debemos estar preocupados como pastores de las personas, pero mi querido, si usted tiene la necesidad de que lo visiten y nosotros no lo sabemos, llámenos. No, pero es que yo estoy aquí esperando que vengan. Mire, no es mi fortaleza, ministerialmente hablando, no es mi fortaleza, usted lo sabe. No soy de los que anda visitando gente. Si me necesitan, voy a estar. De hecho, hay otros pastores que cumplen mucho mejor esa labor que yo mismo aquí. Pero es que como usted no viene, no voy a ir, hermano. No voy a ir. Porque si usted no depende de Jesús, yo he hecho una pésima labor pastoral. Porque si usted depende de mí, si usted incluso depende de una visita, depende de algo tan básico como eso, para permanecer en lo que estamos edificando o no, fracasamos como pastores. Mi misión es dejarte con el ungido, es dejarte con el ungido viviendo dentro de tu corazón y tú desarrollando una relación que le teme y le respete a Él en primer lugar. No que si estás de acuerdo y te comportes como si esto fuera una idea política o un club social, una junta de vecinos, un centro de madres. La iglesia es un misterio que está escondido por los siglos, que representa a Jesús. Tenemos una linda oportunidad este año. Vamos a vivirla. Jesús tiene que ser el Señor. Si el Espíritu de Él no mora dentro de ti, pero lo voy a decir en positivo, Él quiere morar dentro de ti. Señor,
La orgánica la das tú, la naturaleza. Tú eres la semilla perfecta, original, que tú quieres que se multiplique. Confiamos en que tú eres más que bueno, Señor. Confiamos en que tu proyecto es mejor que lo que dice mi alma, que lo que dicen mis propias ideas y recuerdos personales o reflexiones propias. Tú tienes algo especial, Señor. Oro para que en esta tarde el cultivo que tú quieres que florezca, que se llene de tu presencia en medio de nosotros, empiece por el principio correcto. Cada uno de nosotros, Señor, nos queremos exponer de manera personal a ti. Si no le hemos hecho un espacio grande a tu presencia, te pedimos perdón, Señor. Si nuestra seguridad ha estado puesta y depositada en que no es tu persona, te pedimos perdón. Renunciamos a la idolatría, Señor. Cualquier otro Dios, cualquier seguridad que no proceda de ti, Señor, es un ídolo, es un Dios en el que hemos depositado nuestra confianza. Perdónanos cuando tenemos temores, Señor, porque dudamos de tu protección. Te encomendamos, Señor, lo que estamos haciendo. Pedimos que el Espíritu del Señor nos llene de tal manera que podamos amar como tú lo haces, Señor, y que la unción que es tuya, la unción tuya, Señor, que es la que nos bendice cuando tú moras dentro de nosotros, nos guía a toda verdad, nos guía a la justicia, que es tu propia persona, que es el encuentro contigo en primer lugar, con tu corazón, con tus pensamientos. Gracias, porque tú eres infinito. Gracias, porque tú eres fiel, porque eres justo y porque tú tienes, Señor, algo especial con nosotros. Tienes una idea que vienes desarrollando desde mucho antes. En el nombre de Jesús nos exponemos, Señor. Queremos irnos de este lugar con la sensibilidad ganada de que estamos en ti, Señor. Si tenemos dudas, Señor, ayúdanos, danos valentía para que eso deje de ser una constante en nosotros. Quiero hacer un llamado a todas las personas que sienten inseguridad. No saben si Jesús realmente es el Señor de sus vidas. No saben si realmente el Señor les ha perdonado. Si alguien tiene esa inseguridad, yo le invito a venir acá adelante. Vamos a orar como familia. Como decía Jesús, si el entendimiento te lo ha regalado es para que se arregle la cosa. Si el entendimiento no vino, en realidad es porque tal vez haya que esperar. ¿Qué importa lo que piensen los demás, mis queridos? No importa. De hecho, hasta uno ni se acuerda después. Ay, yo tengo esta inquietud, pero me da vergüenza. Venza la vergüenza, es lo mínimo que podemos hacer. En el nombre de Jesús, sea libre y avance. Yo sé que hay personas que están inseguras. Reciban por la fe al Mesías, al ungido. Ya no quiero sentir inseguridad. Y no importa lo que piensen los demás. Gloria al Señor. Yo sé. A lo mejor nunca le has entregado tu vida a Jesús. A lo mejor nunca has tomado la decisión de confiar en Él. Mira, cuando en una oportunidad pasé adelante en una invitación como esta, yo dije, bueno, he hecho tantas locuras en la vida que si esto no resulta, poca gente se va a enterar. Así que en el nombre de Jesús, ven a Jesús, ven a Él. Ora con Él.
levante sus manos y pídele al Señor: Señor, renueva en mí tu presencia, renueva en mí esta intimidad que tu Espíritu nos ha estado pidiendo hace tanto tiempo, que por diversas razones no he logrado brindarte la atención que tú querías. Que la unción que guía toda verdad, la que enseña todas las cosas, la que representa a Jesucristo mismo dentro de nosotros, Señor, que es tan necesario para tiempos como los que vivimos, en donde todo lo que es anticristiano, en todo lo que es anti-Mesías, anti-reino, Señor, necesitamos blindarnos en el nombre de Jesús, de tu presencia, de sentir la seguridad de que hemos sido perdonados, Señor, de que tú vives y moras dentro de nosotros, que tu Espíritu está glorificando a Jesús en medio de nuestros corazones. Y oro por los que están inseguros, Señor, tan así paralizados, que no lograron venir aquí adelante, pero saben que tienen la necesidad. Oro para que tu Espíritu les regale una convicción linda, grande, aplastante, de un amor tuyo que los persiga, Señor, hasta hacerlos saber que tú quieres que ellos estén completamente a salvo, Señor, bajo la jurisdicción de tu protección. Que tu Espíritu vigile nuestros pensamientos, Señor, y ayúdanos a esperar que tú testifiques de nosotros, Señor, porque para que el testimonio de alguien sea verdadero, el grande, el mayor, el superior que eres tú, es quien debe encargarse de decir quiénes somos para ti, Señor, y para los demás. Te pedimos perdón por todas las definiciones que han nacido de nuestra propia alma, de nuestras ideas, Señor, de nuestra justicia y no de la tuya. Gracias, Señor. Tú eres incondicionalmente justo, puro. Eres, Señor amado, el que nos soñó desde antes de fundar el mundo. Y tiene este proyecto que no abandonará jamás. Espíritu del Señor, mora en cada uno de nosotros y enséñanos a glorificar al Maestro. Enséñanos a obedecer. Nos ofrendamos en nombre de toda la casa, Señor, para que tú hagas de nosotros las personas que tú soñaste. Hay personas que han sufrido tanto en su infancia, que tienen problemas con la paternidad de Dios porque dicen: mi papá me marcó tanto la vida que cuando a mí me hablan del Padre Celestial me imagino que va a ser como Él, y no logran poner su confianza porque creen que Él va a ser abusivo, que Él va a ser alguien que los va a abandonar. Pero tienen que superar ese trauma. Nuestro Padre Celestial no es así. Incluso hay gente que está enojada con Dios y les cuesta perdonar a Dios mismo porque dicen: lo que pasa es que a mí me ha tocado sufrir cosas terribles. Se sienten como los únicos que han sido abandonados, rechazados, y les cuesta creer, están enojados incluso con la paternidad y con el Padre Celestial. Tienen que salir de esa cárcel. Salgan de esa condición en el nombre de Jesús. Oro para que se abra tu cárcel y el Eterno te conceda hoy día la libertad. Sal de ese lugar. Sal de ese lugar de tinieblas. Sal de ese lugar de oscuridad. Sal de ese lugar de mentiras donde escuchas las voces de aquellos que te alejan del Eterno. Y recibe el pacto y la sangre de Jesucristo que te está limpiando y quiere limpiarte de toda maldad, de todo pecado. Oro para que el Señor te llene de valentía y de fe en este instante y te des permiso a iniciar realmente el día en donde comenzaste a ser libre.
En el nombre de Jesús. Reciban el amor del Señor. Reciban la unción del Santo, que es de Él. Jesús te ama y te amó tanto. Y ahora te está esperando, dice, mi parte está hecha ya, di mi vida por ti. Tu reacción es la que determina. Entonces esto no es una religión, esto es una relación que Él te plantea. Me gustaría que caminaras conmigo. Me gustaría que recibieras mi amor. Me gustaría que recibas el perdón. Pero para eso tienes que ejercer la fe y decirle que le crees. Y los que han sufrido en su infancia, el Espíritu del Señor me muestra insistentemente esto, por eso lo repito. Hay personas que han sufrido tanto en su infancia, que están decepcionados, no confían en los mayores, no confían en las personas que son grandes o de autoridad, no confían porque tienen quebrada la imagen de la autoridad por causa de la mala experiencia vivida en la casa, en la familia. Renuncia a ese padre, asume a Dios. Dice la palabra que Él nos adoptó como sus hijos en Cristo Jesús. Si tú dejas que Jesús se acerque a ti, te regale su perdón, te regale la restitución que Él te ha prometido, entonces Él te hará ahora hijo de su propio Padre. Y este Padre no será como el primero. Este Padre va a ser responsable, presente, va a estar contigo siempre. Quiero insistir una vez más, personas que tuvieron esta marca con la paternidad, creo que el Espíritu del Señor los está esperando. Pasen, queremos orar por ustedes. No es más importante lo que piensen los hombres. Lo más importante es lo que piensa Dios. Señor, te pido que tu Espíritu, Señor, convenza. Oro para que tu Espíritu ilumine el corazón, el entendimiento. Y a quienes tú les estás extendiendo la mano en esta noche, en esta tarde, no vuelvan a su casa, Señor, sintiendo derrota, sino que se vayan llenos de victoria, que se vayan con la plenitud que tú quieres que ellos por primera vez experimenten, Señor, la que nunca han conocido. Este es tu día. Este es tu día. Rompemos la dureza, rompemos las cadenas, Señor. Nos levantamos contra las ataduras, contra la incredulidad, en el nombre de Jesús.